Se resolverá el siguiente sistema de ecuaciones lineales por el método de igualación. Comienza por despejar la misma variable en ambas ecuaciones. Puede ser la variable que tú quieras. Solo asegúrate de que sea la misma en ambas ecuaciones. Comienza por despejar x en la ecuación 1. Anota la ecuación original. El término menos 7y pasa del otro lado de la igualdad como más 7y. Ahora solo resta despejar a x que está del lado izquierdo. Como el número 2 está multiplicando a x, pasa dividiendo del otro lado de la igualdad. Tenemos a x despejada en la primera ecuación. Se indica por medio de un subíndice 1. Ahora debes despejar a x en la segunda ecuación. Será un procedimiento similar al anterior. Ahora igual a x subíndice 1 y x subíndice 2. Notarás que la nueva expresión está expresada únicamente en términos de y. Al tratarse de una ecuación lineal, ahora es fácil de resolver. Comienza por simplificar los denominadores. Puedes multiplicar por 10 ambos miembros de la igualdad. El 10 expresado como 5 por 2. Así se cancelarán los denominadores y la expresión será entera. También puedes verlo como pasar el 5 y al 2, multiplicando al lado contrario de la igualdad. Realizando la multiplicación, obtendrás la primera expresión. Al colocar los términos de y del lado izquierdo y los términos independientes del lado derecho, obtendrás la segunda expresión. La tercera expresión se obtiene al simplificar los términos. Finalmente, el valor de y queda como sigue. Al efectuar la división, el número obtenido es 5. Ahora sustituye el valor de y igual a 5 en cualquiera de las ecuaciones de x para obtener el valor de x. Sustituye el valor de y en la ecuación x subíndice 2. Simplificando queda que x es igual a 3. Como x subíndice 1 y x subíndice 2 son iguales, se deduce que x vale 3. Ya tienes la solución del sistema de ecuaciones x igual a 3 y y igual a 5. Esto representa un punto en el plano, una coordenada. X representa la abscisa y y representa la ordenada. Para comprobar que la solución es correcta, procede a sustituir los valores de x y y en la ecuación 1. Después de sustituir los valores, simplificando, finalmente, la sustitución produce un enunciado correcto. Menos 29 es igual a menos 29, lo cual dice que la solución es correcta para la ecuación 1. Ahora prueba los valores en la ecuación 2. Después de sustituir los valores, simplificando, finalmente se obtiene un resultado válido. Significa que los valores satisfacen la ecuación 2. Como se satisfacen ambas ecuaciones, se concluye que la solución es correcta y además única. Esta es la representación gráfica del sistema de ecuaciones. La solución es el punto en el que se cruzan ambas rectas. Te invito a que intentes resolver estos 3 problemas. En próximos videos resolveré cada uno de ellos. Revisa las soluciones y comprueba si acertaste.
Te comparto un resumen de los pasos a seguir para resolver un sistema de ecuaciones lineales por el método de igualación. Nos vemos en la próxima tangente espacio-temporal.